Muy buenos días con cada uno de ustedes. Mi nombre es Marisol Castillo Fura, residente en Enfermería en Emergencia y Desastres del primer año. El tema que les voy a dar a conocer el día de hoy son los medicamentos antiarrítmicos. Para entender la acción que cumplen estos medicamentos antiarrítmicos, es importante saber qué es una arritmia cardíaca. Como concepto, recordemos que las arritmias cardíacas son latidos anormales del corazón, que se caracterizan por ser de ritmo irregular y pueden ser de un latido lento o un latido rápido. Las arritmias se van a clasificar según su frecuencia. Tenemos a las taquiarritmias, en donde el corazón latirá mayor de 100 latidos por minuto. En el caso de las bradiarritmias, es donde el corazón latirá menor de 60 latidos por minuto. Según su origen, las arritmias pueden originarse en la parte supraventricular del corazón y en los ventrículos. Según su mecanismo de acción, este va a estar ligado directamente al sistema de conducción eléctrico del corazón, los cuales recordaremos que es el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, haz de His, ambas ramas del haz de His izquierda y derecha y las fibras de Purkinje. En el caso del automatismo, el inicio del impulso se va a ver afectado en el nodo sinusal. En lo que es reentrada, la conducción del impulso se va a ver afectado en lo que es el nodo auriculoventricular y la actividad gatillada hará referencia a los postpotenciales que veremos más adelante. Con esta diapositiva quiero hacer mención a las arritmias que comúnmente nos vamos a encontrar en la emergencia. En el caso de las bradiarritmias, veremos que el bloqueo auriculoventricular serán en su mayoría. Estas pueden ser de primer grado hasta tercer grado, en donde se utilizará un marcapasos. En el caso de las taquiarritmias, veremos que en su mayoría serán las supraventriculares, como es en el caso del flúter auricular, la fibrilación auricular y la taquicardia paroxística supraventricular. Potencial de acción cardíaco. Entender el potencial de acción cardíaco nos ayudará a entender e identificar en qué momento utilizaremos los medicamentos antiarrítmicos. El potencial de acción cardíaco hace referencia al intercambio de iones en la membrana celular, lo que dará paso a la despolarización y repolarización del corazón, lo que quiere decir que nos ayudará a la contractibilidad y relajación del corazón. El potencial de acción se dividirá en dos, en potenciales de acción de respuesta rápida y en potencial de acción de respuesta lenta. Los potenciales de acción de respuesta rápida se localizarán en el músculo auricular y ventricular y las vías de conducción, lo que comprende haz de His y las fibras de Purkinje. Tendrán 5 fases, de la 0 a la 4, en donde la fase 0 se dará la despolarización por ingreso de sodio. En el potencial de acción de respuesta lenta, este se ubicará en el nodo sinusal y auriculoventricular, como una especie de marcapaso. Este contará con 3 fases, de la 0 a la 4, en donde la fase 4 será de forma automática y en la fase 0 se dará el ingreso de los canales de calcio. Potencial de acción miocárdico. Como podemos observar, es un potencial de acción de respuesta rápida y cuenta con 5 fases, las cuales iremos describiendo a continuación y viendo la interacción de los iones en cada una de estas fases. Iniciamos. La fase 0 se dará la despolarización rápida, y esto debido al ingreso de sodio. En la fase 1 o fase de repolarización inicial se inactivarán los canales de sodio y se aperturarán los canales de potasio. En la fase 2 se dará la fase de meseta, en donde ingresará calcio y egresará el potasio. Estos dos de forma equilibrada, dando lugar a la contractibilidad miocárdica. En la fase 3 o fase de repolarización rápida se dará un ingreso masivo de potasio y se cerrarán los canales de calcio. En la fase 4 o la fase de potencial de acción actuará la bomba de sodio y potasio dando lugar a la permeabilidad del potasio. Los antiarrítmicos son medicamentos que se utilizan para tratar las alteraciones cardíacas. Según Vaughan-Williams, estos se clasifican en 4. Como podemos observar en la imagen, los de clase 1 actuarán en la despolarización, bloqueando los canales de sodio. Los de clase 4 actuarán en la fase de meseta, bloqueando los canales de calcio. Los de clase 3
bloquearán los canales de potasio y los de clase 2 actuarán como betabloqueadores en la fase de reposo. Como podemos ver, aquí tenemos fármacos con efecto antiarrítmico. Según la clasificación de Vaughan-Williams, estos se dividen en cuatro, pero si observamos en la imagen tenemos un quinto grupo, los cuales también funcionan como efecto antiarrítmico, pero no están en la clasificación de Vaughan-Williams, y son los comúnmente conocidos como digitálicos, y en los cuales tenemos a la digoxina, la ivabradina y la adenosina, de los cuales hablaremos más adelante. La adenosina. Su forma de presentación vienen en ampollas de 6 miligramos en 12 ml. Excipientes cloruro de sodio. Tiene una estabilidad de 7 días una vez abierto el vial. Su mecanismo de acción, la adenosina actúa activando las corrientes de salida de potasio y bloquea los canales de calcio. Dosis de la adenosina. Se iniciará con una dosis de 3 a 6 miligramos y si no hay respuesta, se colocará una dosis de 6 a 12 miligramos. Se administra en bolo rápido, endovenoso de 2 a 3 segundos. Como podemos observar en la imagen, tendrá que colocarse con una llave de triple vía lo más proximal al corazón, de preferencia en el brazo derecho. Después de haber colocado la adenosina, tendrá que ir seguido de un bolo de 20 ml de suero fisiológico y inmediatamente se elevará el brazo del paciente, ya que la vida media de la adenosina es de 10 segundos. La adenosina está indicada en procesos de taquicardia supraventricular paroxística, que es lo más común, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White y en estudios electrofisiológicos. Farmacocinética. La absorción de la adenosina se dará por vía parenteral. Su distribución se distribuirá rápidamente mediante la captación celular con una vida media de 10 segundos. Es por ello que el medicamento debe ser colocado de forma rápida. El metabolismo de la adenosina se desconoce por su rápida vida plasmática. Y la eliminación también se desconoce cómo se excreta la adenosina debido a su corta vida plasmática. ¿En qué casos está contraindicado el uso de la adenosina? Veamos lo siguiente: en la hipersensibilidad al fármaco, en el síndrome de disfunción sinusal o bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, salvo que el paciente tenga un marcapaso en funcionamiento. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como por ejemplo el asma bronquial, el síndrome del QT largo, hipotensión grave, estados descompensados de insuficiencia cardíaca. Hay que tener mucho cuidado en un paciente que tenga hipotensión grave. Si es en el caso que vemos que nuestro paciente viene con una taquicardia paroxística supraventricular, pero la presión está disminuida, se usará la cardioversión eléctrica. Efectos adversos de la adenosina. Tenemos la hipotensión, el enrojecimiento facial, el dolor torácico, las náuseas, la ansiedad y la disnea. Cuando colocamos la adenosina, por lo general nuestros pacientes en su mayoría van a sentir el dolor torácico, la ansiedad y la dificultad respiratoria. Interacciones medicamentosas de la adenosina. Vemos que el dipiridamol potenciará su acción farmacológica, mientras que la carbamazepina y las metilxantinas antagonizarán su efecto. Los cuidados de enfermería al momento de administrar la adenosina. Este medicamento debe ser administrado en un ambiente hospitalario, que cuente con monitoreo y un equipo de reanimación cardiopulmonar, ya que la adenosina puede provocar cuadros severos de hipotensión y bradicardia. Aplicar los 11 correctos y los 4 yo para el momento de la administración del medicamento. Advertir al paciente sobre las reacciones adversas que comúnmente ocasiona la adenosina. Tales son la cefalea, el mareo y el dolor precordial, y decirle que estos efectos disminuirán en un lapso de 5 a 20 minutos. Monitorizar constantemente las funciones vitales del paciente y evaluar si hay reacciones adversas. Monitorizar cuidadosamente la administración de adenosina en pacientes con antecedentes de convulsiones o crisis epilépticas. Y monitorización constante del electrocardiograma. Verapamilo. Su forma de presentación vendrán en ampollas de 2 miligramos en 5 mililitros. El verapamilo es un antiarrítmico de clase 4 o comúnmente llamado calcioantagonistas.
Según su mecanismo de acción, este medicamento actuará bloqueando los canales de calcio, impidiendo que el calcio ingrese directamente a las células cardíacas y a las arterias, de esta forma disminuyendo la contracción miocárdica y generando una vasodilatación. El verapamilo ayudará a la vasodilatación tanto en venas como en arterias, ayudando esto a la disminución de la poscarga. El verapamilo tiene un efecto cronotrópico e inotrópico negativo, lo cual hace referencia a la disminución de la frecuencia cardíaca y a la disminución de la fuerza de contractibilidad del músculo cardíaco. Dosis del verapamilo. El verapamilo se administrará por vía endovenosa, una dosis de 5 a 10 miligramos, que puede repetirse a los 30 minutos si la respuesta no fue adecuada. Se administra en bolo endovenoso lento y la ampolla puede ser diluida con 8 milímetros de suero fisiológico y debe ser administrada en 2 a 3 minutos. Las indicaciones del verapamilo se dan en la angina de pecho estable crónica, en la hipertensión arterial, en la prevención secundaria postinfarto. Y en el caso de las arritmias se dan en la fibrilación auricular y en la taquicardia supraventricular paroxística, iniciando el tratamiento por vía intravenosa y quedando como profilaxis por vía oral. Contraindicaciones. El verapamilo está contraindicado en las siguientes situaciones: en el bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, excepto si el paciente tiene implantado un marcapasos; en la fibrilación auricular asociada a síndrome de Wolff-Parkinson; en la hipotensión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o shock cardiogénico; infarto de miocardio en fase aguda y una bradicardia marcada o severa. Farmacocinética del verapamilo. En el tratamiento por vía oral, la absorción se dará un 90% en el tracto gastrointestinal. El metabolismo del verapamilo será netamente hepático, dando un rápido inicio de acción con una vida media de eliminación. La eliminación se dará de forma renal y un porcentaje de 9 a 16% en heces. Reacciones adversas. En la administración del verapamilo encontraremos las siguientes reacciones adversas: el bloqueo auriculoventricular, el infarto de miocardio, un edema pulmonar, hipotensión, estreñimiento, mareo, cefalea, faringitis, sinusitis y bradicardia. Cuidados de enfermería en la administración del verapamilo. Es importante monitorizar al paciente durante la administración del verapamilo, ya que podemos observar si hay cambios en las constantes vitales. Vigilar de manera constante lo que es la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y el electrocardiograma, ya que, como vimos, las reacciones adversas más comunes en estos pacientes que se administra verapamilo son la bradicardia, la hipotensión y un bloqueo auriculoventricular. Es por ello importante controlar el EKG y ver si es que hay aumentos en el intervalo PR. Digoxina: medicamentos digitálicos que incrementan la fuerza de contracción del miocardio. La digoxina viene en tres formas de presentación. Tenemos en tabletas de 0,25 miligramos, en gotas de 0,75 miligramos por gota y en ampollas de 0,5 miligramos en 2 mililitros, el cual veremos el día de hoy. Su absorción por vía oral tendrá una biodisponibilidad del 70 al 80%. Su eliminación será por vía renal, con una vida media de 36 horas. Mecanismo de acción de la digoxina. La digoxina actuará inhibiendo la bomba de sodio y potasio, aumentando la concentración intracelular de sodio que se intercambiará por calcio, provocando un efecto inotrópico positivo, lo cual ayudará a la contractibilidad muscular. Además, disminuye el tono adrenérgico en el nodo sinusal y auriculoventricular, siendo por tanto cronotrópico negativo, el cual disminuirá la frecuencia cardíaca. Y por el bloqueo renal de la bomba de sodio y potasio, la digoxina muestra un discreto efecto diurético. Dosis. La digoxina será administrada por vía intravenosa en adultos con una dosis inicial de 0,5 miligramos, seguido de 0,25 miligramos cada 8 horas por 1 o 2 días más. La dosis de mantenimiento será la mitad de la dosis de impregnación en una dosis cada 24 horas. Después se continuará con medicación oral. La digoxina está indicado en las siguientes situaciones:
en el edema pulmonar agudo, ya que la digoxina actúa como un diurético, en la insuficiencia cardíaca, ya que la digoxina ayudará a la contractibilidad del músculo cardíaco, en las taquiarritmias supraventriculares y en la fibrilación o flúter auricular. Contraindicaciones. La digoxina está contraindicada en las siguientes situaciones: en el bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, en las arritmias causadas por intoxicación digitálica. La intoxicación digitálica puede ser un efecto secundario de la terapia con digitálicos. Puede ocurrir cuando el paciente toma una cantidad excesiva del medicamento en una sola toma, conllevándolo a una arritmia. En cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, pacientes con hipersensibilidad a los digitálicos, y en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Las reacciones adversas que puede ocasionar la digoxina en los pacientes estarán asociadas directamente a dosis excesivas, las cuales son la anorexia, las náuseas, los vómitos, la fatiga, cefalea, trastornos visuales, arritmias cardíacas causadas por intoxicación digitálica, trastornos de la conducción eléctrica, conllevando a lo que son las taquicardias auriculares, isquemia intestinal y ginecomastia en el uso a largo plazo. La ginecomastia hace referencia a un aumento en la cantidad de tejido de glándulas mamarias que netamente se dan en varones. Cuidados de enfermería en la administración de la digoxina. Si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca y hemos administrado digoxina, debemos observar en este paciente si mejora su frecuencia cardíaca, si disminuye la cianosis, el edema, si se regula su pulso, la respiración y si aumenta la excreción urinaria. Debemos verificar la frecuencia y ritmo cardíaco antes de administrar el medicamento. Si observamos que nuestro paciente tiene menos de 60 latidos por minuto o cualquier arritmia o deficiencia del pulso, debemos suspender el uso de este medicamento e informar al personal médico. La digoxina debe ir diluida en cloruro de sodio al 9 por mil o en dextrosa al 5% de forma lenta. Nunca debe ser administrada por infusión continua. Debemos indicar al paciente que informe cualquier efecto adverso que pueda presentar, y debemos disponer de instalaciones para medición de signos vitales, así como también para desfibrilación y reanimación en caso de infarto o cualquier reacción adversa que podamos tener, ya que, como vimos, los medicamentos antiarrítmicos causan hipotensión y bradicardia. Lanatócido. Medicamentos digitálicos con propiedades antianginosos y antiarrítmicos. Cada ampolla de 2 mililitros contiene lanatócido C de 0,40 miligramos. Su inicio de acción es de 3 a 5 minutos con un efecto máximo de 20 a 30 minutos. El mecanismo de acción del lanatócido inhibe la bomba de sodio y potasio, esto ayudando a que se potencie la contractibilidad del miocardio y disminuya la velocidad de conducción del nodo sinusal y auriculoventricular. Dosis. La dosis del lanatócido deberá ser cuidadosamente ajustada a las necesidades individuales del paciente. Está indicado en adultos y niños mayores de 10 años por vía intramuscular y endovenosa de forma lenta, con una dosis de ataque en 24 horas de 0,6 a 1,2 miligramos y una dosis de mantenimiento diario de 0,4 miligramos. En niños se recomienda diluir la dosis en 2 a 5 mililitros en dextrosa al 5% y colocarla muy lentamente. Las vías de administración del lanatócido son por vía intramuscular y vía endovenosa. Cuando se administra por vía endovenosa, esta debe ser administrada lentamente en un periodo de al menos 5 minutos. La vía intramuscular se utilizará solo cuando no pueda emplearse una vía de acceso endovenoso, pues que implica mucho malestar local, efecto más lento y biodisponibilidad errática. El lanatócido está indicado para el control de la velocidad de respuesta ventricular en la fibrilación y aleteo ventricular, control de las taquiarritmias de reentrada nodal auriculoventricular. Está indicado para el tratamiento de todos los grados de insuficiencia cardíaca congestiva. Su acción inotrópica positiva, lo cual hace referencia a la contractibilidad con menor frecuencia cardíaca, produce una mejora del gasto cardíaco y de los signos y síntomas de la insuficiencia hemodinámica, tales como la disnea y el edema. Contraindicaciones.
El anatócido está contraindicado en el bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, en el paro sinusal o excesiva bradicardia sinusal. Solo en circunstancias especiales no debe usarse en presencia de efectos tóxicos debidos a la administración previa de algún preparado digitálico, porque esto puede ocasionar la fibrilación ventricular. Reacciones adversas. Las reacciones adversas más comunes después de la administración del anatócido son pérdida del apetito, náuseas o vómitos, dolor en la región inferior del estómago, diarrea y posible desequilibrio electrolítico. Latidos cardíacos lentos o irregulares en las personas mayores, que en niños pueden ser latidos cardíacos rápidos. Visión borrosa u otras alteraciones visuales tales como los halos de color alrededor de los objetos. Somnolencia, confusión o depresión mental, dolor de cabeza y desmayos. Los cuidados de enfermería en la administración del anatócido, al igual que los otros medicamentos antiarrítmicos, van dirigidos a la constante monitorización de funciones vitales, el manejo de reacciones adversas, la adecuada colocación del medicamento y en el caso de los digitálicos, como hemos visto, debemos realizar una investigación exhaustiva al paciente en cuanto a la medicación habitual que toma en casa para evitar la intoxicación por digitálicos, la cual nos puede conllevar a otro tipo de arritmias. Aporte científico. El aporte científico del día de hoy llega gracias a la plataforma de Springer Link y titula La farmacocinética de los agentes antiarrítmicos en el embarazo y la lactancia. El estudio, que se realizó en el 2012, hace referencia a los cambios electrofisiológicos que se dan en el embarazo, los cuales pueden ser de forma hormonal, cambios metabólicos, alteraciones hemodinámicas o enfermedades subyacentes, tanto como en la gestante como en el feto, las cuales van a modificar la farmacocinética de los antiarrítmicos. El estudio muestra también cómo los medicamentos antiarrítmicos pasan la barrera placentaria en ciertos porcentajes, y que durante el embarazo los antiarrítmicos no son completamente seguros. Nos indican también que estos estudios deben ser más rigurosos, lo cual proporcionará los datos necesarios para ayudar a los médicos a establecer regímenes de dosificación seguros y efectivos en las pacientes embarazadas y lactantes.